Sí, soy Carlos Romea, soy ingeniero industrial y parte de mi actividad la dedico también a la enseñanza. Actualmente hace 15 años que imparto la asignatura de hormigón armado en la Escuela de Ingenieros Industriales y Aeronáuticos de Tarrasa. Digo lo de aeronáuticos porque es la única escuela aeronáutica que hay en Cataluña, que está en relación con Montpellier. Y la asignatura de hormigón armado se da en la especialidad de Ingeniería Industrial en la intensificación de construcción. Por una cuestión histórica, yo tuve la gran suerte en el bachillerato de haber tenido unos maestros realmente notables. Básicamente, quien fundó la escuela, Carmen Serrallonga y Ricard Albert, nos enseñaron desde el principio no solo a estudiar, sino a amar la cultura, cosa que hoy en día no es habitual. De manera que, sin darnos mucha cuenta, cuando salimos del bachillerato éramos un poco cultos, no sé si mucho o poco, pero siempre nos habían inculcado la necesidad de leer, de estudiar, etc. Y es una cosa que la hemos hecho siempre con mucho gusto y además con mucha satisfacción. Mi gran sorpresa cuando empecé a dar el curso de estructuras de hormigón en la escuela es que los ingenieros industriales desconocen absolutamente cuál es su profesión y su tradición. Si lo ponemos en comparación con una persona que hace Bellas Artes, sería muy difícil pensar que algún alumno de Bellas Artes no conociera a Picasso o a Dalí o a Rembrandt, o que un arquitecto que empieza una carrera de arquitectura no conoce, aunque sea alguna lectura de Le Corbusier o de Mies van der Rohe, pero es absolutamente normal que un estudiante de ingeniería acabe en la escuela de ingenieros y no tenga ni idea ni quién era Newton, ni el Eiffel, ni ninguno de los millares de personajes que salen en cualquier asignatura. Uno mira las matemáticas, le empieza a salir al Lagrange, el Laplace, las ecuaciones de Riccati, las de Bernoulli, estudia mecánica y sale el Newton, el Galileo, Pascal, etc. Y nunca nadie se pregunta quién era esta gente, qué habían hecho, y tampoco en la escuela lo enseñan. De manera que me di cuenta que cuando empezábamos a estudiar hormigón armado, si haces alguna referencia, ya no digo culta, sino simplemente a la profesión que nos ha precedido, la gente te mira con cara de asombro y dice, ¿pero de qué me está hablando esta persona? Entonces, por también razones históricas, yo había coleccionado durante muchos años libros y artículos y información sobre la propia historia de la ingeniería, y un día me decidí, por puro placer, a escribir un libro sobre la historia del hormigón, y me di cuenta que tenía material para hacer más de un libro y que tenía que ir con cuidado y reducirlo. Coincidiendo en una época en que se hizo una exposición interesantísima en París, en el Beaubourg, en el Centro Pompidou, que se llamaba L'Art de l'Ingénieur, el arte de los ingenieros, y que sacó una publicación interesantísima sobre lo que era el arte de la ingeniería en la construcción, porque de un arte se trata. Y allí había tal cantidad de información que, juntamente con la que ya tenía y la que he ido recopilando, y sobre todo con la que hay en la red, en Internet, ha sido posible ir reconstruyendo desde la más remota antigüedad hasta hoy en día cómo ha ido apareciendo el hormigón, cómo ha ido apareciendo el hormigón romano, cómo ha ido apareciendo el hormigón, luego el hormigón armado, luego el hormigón pretensado, hasta llegar a los nuevos días. Y entonces he hecho una recopilación que no es original, porque en otras lenguas existe, pero yo creo que no hay ningún libro que hable de manera continua de un desenlace histórico que empieza, podríamos decir, en el Antiguo Egipto y que llegue casi hasta nuestros días, porque en el campo del hormigón resulta que han habido diversas revoluciones que en la manera de construir han podido permitir grandes estructuras en épocas remotas, y vamos mejorando cada día más. Y en los últimos 10 años en el campo del hormigón ha habido una auténtica revolución, porque están apareciendo materiales de ultimísima generación en donde se aplican conocimientos de nanotecnología, de química avanzada, etcétera, que han hecho que el hormigón sea un material realmente actual, y cada día creo que va a tener más futuro. Cuando me planteé el libro lo empecé a escribir sin demasiadas pretensiones,
pero un día me di cuenta que tenía el primer capítulo que hablaba sobre el hormigón romano, que realmente es el primero. Me di cuenta que los romanos, cosa que ya sabía, pero cuando empiezas a informarte, eran unos ingenieros de un nivel incomparable y que muchas de sus estructuras que todavía están en pie, quiere decir que han sobrevivido a 2000 años de historia, de uso y de abuso, y además han podido resistir pues, terremotos, sismos, etc., y que por tanto tenían que ser construcciones de una calidad excelente y de una resistencia a prueba de bomba, como se ha podido comprobar. Cuando se profundiza en este estudio, te das cuenta, un poco lo que decíamos al principio, que hay mucha gente que se ha dedicado al estudio de estas cosas. Y en Francia hay los grandes clásicos de la época romántica, como son Viollet-le-Duc o Choisy, etc., que tienen libros realmente interesantísimos en la interpretación de lo que sería la arquitectura clásica. Entramos luego en una época que más o menos el hormigón desaparece, que corresponde con la Edad Media, y se vuelve de alguna manera a una edad anterior a los romanos, ya que vuelven a construir en piedra. Luego, desde el punto de vista de la construcción, sería una vuelta atrás. Digamos que el paradigma máximo de la construcción romana sería el famoso Panteón de Agripa, en donde se hace una bóveda con un perímetro de más de 40 metros. Esto no se vuelve a repetir en la construcción mundial europea, por decirlo de alguna manera, hasta la construcción de lo que sería Santa María de Fiori en la época del prerrenacimiento, estamos hablando del 480, pero la gracia de la estructura de Brunelleschi es que es absolutamente magistral en cómo la construye, en el sistema que utiliza para el aparejo de los en este caso, de los ladrillos, etc., y hace una estructura que después de 1000 y muchos años es equiparable a las que ya habían hecho los romanos. Luego representa que se ha vuelto a recuperar una tradición constructiva que es básicamente mediterránea. Y con la revolución del Renacimiento aparece una serie de personajes que son muy interesantes en la historia de la ciencia de la construcción, que serían todos aquellos que empiezan a aplicar la matemática y la geometría a la construcción. Pensemos que la construcción básicamente era una ciencia empírica que se repetía empíricamente y se transmitía a base de un saber de generación en generación, pero que no tenía una base de cálculo como hoy entendemos las estructuras. Y que todos estos personajes, que empezarían con Galileo y con Leonardo da Vinci, pues empiezan a desarrollar toda una técnica que desembocaría en lo que hoy llamaríamos resistencia de materiales, y que juntamente con una serie de arquitectos y técnicos van desarrollando esta ciencia que luego se puede aplicar en el siglo XVIII con el conocimiento de lo que sería el hormigón descubierto a base de utilizar, en vez del cemento de cal, que sería el clásico, pues sería el cemento Portland. Y aquí entramos en lo que sería ya el hormigón moderno. Y para abreviar, porque esto sería larguísimo, pues desde el siglo XVIII-XIX hasta nuestros días van apareciendo sucesivamente el hormigón armado. Y luego llegamos a la crisis de lo que sería con Eugène Freyssinet, que es el máximo exponente de la época dorada del hormigón armado, a un momento en donde él se da cuenta que este material tiene defectos, tiene problemas y por tanto es un material poco fiable, e intenta superar este impasse desarrollando lo que luego sería el hormigón pretensado, que sería el nuevo material que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y entra con fuerza en Estados Unidos, en Europa, etc. Y dedicamos un capítulo final, dos mejor dicho, a la aplicación del hormigón armado y pretensado en los edificios en altura, lo que serían los rascacielos, que históricamente siempre han sido en estructura metálica, pero que últimamente, en los últimos 30 años, han quedado desplazados por el hormigón. Y ya finalmente un capítulo simplemente para que se vea su importancia de lo que serían las nuevas tendencias en los hormigones modernos, hormigones reforzados con fibras, los autocompactantes,
todos los hormigones en donde se utilizan los superfluidificantes de alta resistencia, etc. Y por tanto es una historia que va siguiendo hasta nuevos días y que yo me he tenido que retener a que no tuviera más de 250 páginas, porque podíamos haber escrito 500 y entonces sería un tocho ya inaguantable. Es decir, que ha sido una pequeña contribución a que los alumnos de la escuela al menos sepan que detrás de ellos han habido más ingenieros y que han hecho cosas que me parece que son bastante interesantes.